Le entregué los papeles de divorcio a mi esposa en su baby shower. Años después, suplica por mi perdón. Bienvenidos a Confesiones de Infieles. Comencemos con la historia de hoy. Durante 3 años, mi vida giró en torno al trabajo y a las citas de fertilidad. Mi nombre es Tony. Era dueño de una empresa de transporte y almacenamiento, que manejaba entregas en 3 estados. El negocio iba bien. Pero la mayor parte del dinero que ganaba parecía desaparecer en visitas al médico, tratamientos y pruebas. Mi esposa, Stephanie, quería un hijo más que nada en el mundo. Y yo también. Pasamos por 2 rondas de tratamiento de fertilidad. Ambas fracasaron. El segundo fracaso le afectó mucho. Una noche, se sentó en la mesa de la cocina, mirando una pila de papeles médicos. ¿Y si nunca sucede?, preguntó en voz baja. Me senté frente a ella. Entonces, encontraremos una solución. Haces que todo suene tan simple. Es porque entrar en pánico no resuelve nada. Ella sonrió un poco. En aquel entonces, pensé que estábamos en el mismo equipo. Estaba equivocado. Unos meses después, todo cambió. Llegué a casa del trabajo y encontré a Stephanie llorando en la sala de estar. Por un segundo, pensé que algo terrible había sucedido. Entonces, levantó una prueba de embarazo. ¿Positiva? La miré fijamente. Luego, la miré a ella. ¿Hablas en serio? Ella asintió entre lágrimas. Lo logramos. La levanté en brazos y di vueltas con ella por la habitación. Por primera vez en años, sentí como si toda la presión hubiera desaparecido. Esa noche, pedimos comida a domicilio y llamamos a nuestras familias. Todos lo celebraron, especialmente la madre de Stephanie, Linda. Nunca había confiado en Linda. Se había pasado años fingiendo ser amable. Mientras dejaba claro que pensaba que Stephanie merecía a alguien más rico. Alguien con más contactos, alguien de los círculos sociales que ella pasó su vida persiguiendo. Pero en el momento en que se enteró del embarazo, se transformó. De repente, me llamaba familia, me halagaba, se ofrecía a ayudar con todo. Un poco demasiado. En cuestión de semanas, Linda estaba involucrada en cada cita, cada decisión, cada conversación. La primera vez que me ofrecía asistir a una ecografía, Stephanie dudó. Linda respondió antes de que ella pudiera. Solo permiten una persona de apoyo. ¿Desde cuándo?, pregunté. Nueva política. Algo en su tono me molestó. Aún así, lo dejé pasar. Tenía almacenes que dirigir y contratos que gestionar. Me concentré en construir un futuro. Renové una habitación de invitados para convertirla en el cuarto del bebé. Compré muebles. Trabajé más horas. Entonces, sucedió algo que me hizo detenerme. Una tarde, Stephanie dejó su teléfono en la encimera de la cocina mientras se duchaba. La pantalla se iluminó. No intentaba espiar, pero apareció una vista previa en la pantalla de bloqueo. Solo pude ver una parte antes de que la pantalla se apagara. Fue suficiente. El mensaje decía: tu madre dice que tenemos que ser más cuidadosos hasta después de la fiesta. Me quedé mirando la pantalla. No por el mensaje, sino porque no reconocí el número. Y porque quienquiera que lo envió no estaba hablando de un baby shower. Estaban hablando de ocultar algo. Por primera vez desde el embarazo, sentí un nudo en el estómago. Aún no sabía qué estaba pasando, pero sabía una cosa. No iba a ignorarlo. No confronté a Stephanie esa noche. Enojarme sin conocer la historia completa habría sido estúpido. Esperé. A la mañana siguiente. Me dijo que se reuniría con su madre para tomar un café antes de una cita prenatal. Salí para el trabajo como de costumbre. En lugar de conducir a mi oficina, estacioné al otro lado de la calle de la cafetería que le gustaba. 3 horas después, obtuve mi respuesta. Una camioneta negra entró en el estacionamiento.
Un hombre se bajó. Alto, ropa cara, una sonrisa segura. Stephanie se acercó a él y lo abrazó. No el tipo de abrazo que las personas casadas ignoran, sino el tipo de abrazo por el que las personas casadas se divorcian. Los observé a través del parabrisas. Se sentaron juntos durante casi una hora, riendo, hablando. En un momento, él extendió la mano sobre la mesa y tocó la de ella. Ella no la apartó. Tomé fotos. Luego, conduje al trabajo. No llamé, no grité, no lo necesité. Primero los hechos, luego las reacciones. Esa tarde, Stephanie actuó con total normalidad. Me besó en la mejilla cuando entré. ¿Qué tal tu día? Productivo. El mío también. La miré por un segundo. Mentir se había vuelto algo natural para ella. Eso me interesó más de lo que me molestó. Unos días después, tuve mi oportunidad. Stephanie se fue de compras con Linda. Dejó su tableta en casa. Sin contraseña, sin precauciones. La arrogancia vuelve a la gente descuidada. La abrí. En 10 minutos, lo tenía todo. El nombre del hombre era Brandon Reed. No era un antiguo novio. Era el hijo de una de las adineradas amigas del club social de Linda. Los mensajes se remontaban a meses atrás, mucho antes del embarazo. Mucho antes de la prueba positiva. Me senté en mi oficina y leí cada palabra. La aventura no fue accidental. No fue emocional. Fue planeada. Linda había organizado las presentaciones. Linda la había alentado. Creía que Stephanie merecía un esposo con más estatus. El hecho de que yo hubiera construido un negocio exitoso no significaba nada para ella. Yo no pertenecía al mundo al que ella quería acceder. Entonces, encontré el mensaje que puso fin a mi matrimonio. Stephanie había escrito: Tony nunca cuestionará la cronología. Confía en mí por completo. Un minuto después, Linda respondió: bien. Deja que siga pagando las facturas. Para eso es útil. Leí ese mensaje 2 veces, no porque me doliera, sino porque lo aclaraba todo. Esto no era amor que había salido mal. Era una transacción de negocios, y yo era el inversor al que planeaban estafar. Luego, encontré algo aún mejor. Un mensaje de Brandon. ¿Estás segura de que tu esposo no se dará cuenta? Stephanie respondió: por favor, pasa la mitad de su vida trabajando. Para cuando nazca el bebé. Estará demasiado apegado como para marcharse. Me recliné en mi silla. Luego, me reí. No porque fuera divertido, sino porque habían cometido un error. Pensaron que estaba apegado, que entraría en pánico, que intentaría negociar. No me conocían tan bien como creían. Esa tarde, llamé a la mejor abogada de divorcios de la ciudad. Su nombre era Vanessa Grant. Después de revisar todo, me miró desde el otro lado de su escritorio. ¿Tienes pruebas suficientes para sepultar este caso? Bien. ¿Qué quieres hacer? Pensé durante unos 2 segundos, y luego sonreí. Linda está planeando un baby shower el próximo mes. Vanessa arqueó una ceja. Y deslicé la tableta sobre su escritorio. Voy a darle a Stephanie un regalo que nunca olvidará. Linda no escatimó en gastos para el baby shower. Alquiló el salón de baile de un club de golf privado a las afueras de la ciudad. Había paredes de flores, decoraciones personalizadas, fotógrafos y comida suficiente para alimentar a un ejército. Por supuesto, nadie sabía quién pagó los depósitos. Fui yo. No porque estuviera siendo generoso, sino porque estaba preparando el escenario. La sala estaba abarrotada, familia, amigos, contactos de negocios. Gente a la que Linda había pasado años tratando de impresionar. Llegué 15 minutos antes. Stephanie ya estaba allí, moviéndose de mesa en mesa mientras todos la felicitaban. Cuando me vio, sonrió.
Llegas tarde. Llego justo a tiempo. Me besó en la mejilla. La dejé. Una hora más tarde, todos comían y reían. Entonces Linda se levantó. Una cuchara golpeó una copa de champán. La sala se quedó en silencio. Aquí viene, pensé. Mi hija siempre ha soñado con ser madre, anunció Linda. Y nada de esto habría sido posible sin Tony. La gente aplaudió. Asentí cortésmente. Entonces Linda sonrió. Tony ha preparado unas palabras. Por supuesto que quería un discurso. Creía saber cómo terminaría la tarde. Estaba equivocada. Me levanté y caminé hacia el frente de la sala, llevando una bolsa de regalo. Stephanie me sonrió desde su silla. El fotógrafo levantó su cámara. Perfecto. Tomé el micrófono. Si tengo algo que decir. La sala quedó en silencio. He pasado los últimos meses preparándome para la paternidad. Más sonrisas, más asentimientos. Luego miré directamente a Stephanie. Y mientras yo me preparaba para la paternidad, mi esposa estaba preparando otra cosa. El ambiente en la sala cambió instantáneamente. La gente se miraba entre sí. La sonrisa de Stephanie desapareció. Metí la mano en la bolsa de regalo. Luego, saqué un sobre grande. Stephanie, esto es para ti. Lo tomó lentamente. ¿Qué es esto? Ábrelo. Sus manos temblaban ligeramente. En el momento en que vio la primera página, todo el color desapareció de su rostro. Petición de divorcio. Observé sus ojos moverse por los documentos. Luego, llegó a las capturas de pantalla, los mensajes de texto, la aventura, la planificación, todo. Oh, Dios mío, susurró. Linda se apresuró a acercarse. ¿Qué pasó? Stephanie ni siquiera pudo responder. Tomé el micrófono de nuevo. Yo ayudaré. Todos los ojos en la sala se volvieron hacia mí. Para los que se lo preguntan, mi esposa se ha estado acostando con otro hombre. El salón explotó en susurros. Linda parecía como si la hubiera atropellado un camión. Tony, espetó. Siéntate, Linda. La agudeza en mi voz la congeló. Durante meses, tú y tu hija planearon convencerme de que el hijo de otro hombre era mío. Jadeos llenaron la sala. Alguien dejó caer un vaso. Entonces, levanté una pila de capturas de pantalla impresas. Traje pruebas. La gente comenzó a tomar las copias que Vanessa había ayudado a preparar. La sala se convirtió en un caos absoluto. Entonces, sucedió algo que ni siquiera yo había esperado. Las puertas del salón se abrieron. Entró un hombre. Brandon. Aparentemente, Linda lo había invitado sin decírselo a nadie. En el momento en que vio las capturas de pantalla en las manos de la gente, su rostro cambió. Stephanie se puso de pie. Brandon, espera. Estás bromeando, espetó él. La sala volvió a quedar en silencio. Miró a Stephanie, luego a Linda. Me dijiste que él nunca se enteraría. La boca de Linda se abrió. No salió nada. Brandon se rió con amargura. Dijiste que firmaría el certificado de nacimiento y seguiría pagando como un idiota. Ahora, cada persona en la sala miraba a Linda. Toda la historia se estaba desmoronando en tiempo real. Miré a Brandon. Parece que nos mintió a los dos. Por un momento, se quedó allí parado. Luego, negó con la cabeza. Increíble. Se dio la vuelta y salió directamente. Stephanie comenzó a llorar. Linda parecía a punto de colapsar. Dejé el micrófono en su soporte. Luego miré directamente a mi esposa. Este niño no es mi responsabilidad. Luego miré a su madre. ¿Y tú tampoco? Me di la vuelta. Nadie me detuvo. Mientras salía del salón, podía oír las discusiones comenzando detrás de mí.
La guerra había comenzado oficialmente. Y, por una vez, yo no era el que estaba atrapado en ella. La primera llamada llegó incluso antes de que llegara a mi camioneta. Era Stephanie. La rechacé. Luego otra. Rechazada. Y otra más. Para cuando llegué a casa, me había llamado 14 veces. No me interesaban las explicaciones. La gente explica los errores. No explica los planes. A la mañana siguiente, llamó Vanessa. ¿Qué tan grave es?, preguntó. Peor para ellos que para mí. Bien. Porque pasé la mitad de la noche leyendo esos mensajes. Tu suegra no es ni de lejos tan lista. ¿Cómo se cree? Eso captó mi atención. ¿Qué encontraste? Hay referencias a dinero. Había muchas. No, dinero específico. Una hora después, estaba sentado en su oficina. Ella empujó varias páginas impresas sobre el escritorio. Comencé a leer. Cuanto más leía, más ridículo se volvía. Linda no solo estaba tratando de reemplazarme. Estaba en la ruina, completamente en la ruina. Las membresías del club de campo, las vacaciones de lujo, los bolsos de diseñador. La mayor parte era deuda. Una deuda masiva. Y según los mensajes, la había estado ocultando durante años. Entonces encontré la línea que importaba. Una vez que Tony esté en el certificado de nacimiento, finalmente estaremos seguras. Levanté la vista. Vanessa asintió. Eso ya no es una aventura amorosa. No. Eso es fraude financiero. Sonreí. Ahora las cosas se ponían interesantes. 3 días después, Stephanie apareció en mi oficina. No en casa, no por teléfono. En mi oficina. Sabía que allí respondería. La recepcionista llamó primero. Tu esposa está aquí. Ex-esposa. Dice que no se irá. Me levanté. Hazla pasar. Stephanie entró por la puerta con aspecto agotado. Se sentó sin ser invitada. Tenemos que hablar. No, tú necesitas hablar. Ella me miró fijamente. Tony, por favor. Me crucé de brazos. Ella respiró hondo. Mi madre me empujó a esto. Me reí. Eso pareció sorprenderla. ¿De verdad viniste aquí con eso? ¿Es la verdad? ¿Te obligó a subir al coche de Brandon? No. ¿Te obligó a entrar en su apartamento? Stephanie desvió la mirada. Eso pensé. Se le formaron lágrimas en los ojos. No sentí nada. Ni ira, ni tristeza, nada. Tony, cometí un error. Me incliné hacia adelante. No. Tomaste cientos de decisiones. En silencio. No se construye una mentira durante 8 meses por accidente. Ella bajó la cabeza. Por un momento, pensé que finalmente podría aceptar su responsabilidad. Luego lo arruinó. ¿Podemos arreglar esto? Casi admiré su audacia. ¿Me engañaste? Se quedó en silencio. Planeaste hacerme criar al hijo de otro hombre. Más silencio. Estuviste al lado de tu madre mientras se burlaba de mí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Señalé hacia la puerta. Hemos terminado. Tony. Hemos terminado. Mi voz no era fuerte. No necesitaba serlo. Se levantó lentamente. Luego hizo la pregunta para la que realmente había venido. ¿Qué pasará ahora? La miré directamente a los ojos. Ahora vas a descubrir cómo es la vida sin que yo la pague. ¿Se fue? Pensé que ese sería el final. No lo fue. Porque 2 semanas después, Brandon me llamó. Y lo que me dijo empeoró mucho la situación de Stephanie y Linda.
Brandon llamó un martes por la tarde. Casi no contestó. El número no me era familiar. Y estaba en medio de la revisión de contratos con uno de los gerentes de mi almacén. Pero algo me dijo que respondiera. ¿Tony? ¿Quién habla? Soy Brandon. Me recliné en mi silla. ¿Qué quieres? Siguió una larga pausa. Luego dijo algo que no esperaba. Te debo la verdad. Eso captó mi atención. Adelante. Durante los siguientes 15 minutos, Brandon habló, y cada minuto hacía que Linda pareciera peor. Según él, Linda se le había acercado casi un año antes en un evento de caridad. Le dijo que el matrimonio de Stephanie estaba prácticamente acabado. Le dijo que Stephanie seguía conmigo porque tenía miedo de las consecuencias financieras del divorcio. Se presentó a sí misma como la madre preocupada que intentaba ayudar a su hija a seguir adelante. Brandon se lo creyó. Luego vino la verdadera sorpresa. Me pidió dinero. Me enderecé en la silla. ¿Cuánto? Empezó con poco. ¿Cuán poco? ¿5.000? Me reí. No porque fuera divertido, sino porque encajaba perfectamente. ¿Cuál fue la razón? Gastos médicos, luego honorarios legales, luego problemas con la hipoteca. ¿Y pagaste? Desafortunadamente. Negué con la cabeza. ¿Cuánto en total? Silencio. Luego respondió. Cerca de 80.000. Eso me detuvo. 80.000. Linda había estado jugando a dos bandas, usándome a mí como el proveedor futuro. Y usando a Brandon como el proveedor actual. Ninguno de los dos lo sabía. ¿Tienes pruebas?, pregunté. Lo guardé todo. Bien. 3 días después, Vanessa tenía las copias. Una vez que las revisó, se reclinó en su silla. Tu suegra puede ser la mujer más imprudente que he visto en mi vida. El divorcio avanzó rápidamente después de eso. La evidencia era abrumadora. Stephanie intentó todos los argumentos imaginables. Estrés, confusión, presión, arrepentimiento. Ninguno funcionó. Luego nació el bebé. Un niño. Yo no estuve allí. No pedí estar allí. No me importaba estar allí. Esa misma semana. Vanessa presentó la documentación asegurando que yo no tendría absolutamente ninguna responsabilidad legal. Ni certificado de nacimiento, ni derechos parentals, ni obligaciones parentals, nada. Un corte limpio. Un mes después, la casa salió al mercado. Stephanie no podía pagarla. Linda no podía salvarla. Y Brandon había desaparecido por completo. La fantasía se estaba derrumbando. Exactamente como lo hacen las fantasías cuando la realidad aparece. Mientras tanto, mi vida se volvió más tranquila. Me mudé a un condominio con vistas al río. Me concentré en el negocio, me concentré en mí mismo. Por primera vez en años, nadie estaba drenando mi energía. Entonces, una tarde, 6 meses después de que el divorcio se finalizara, conocí a alguien llamada Rachel. Y a diferencia de Stephanie, Rachel nunca necesitó fingir ser otra persona. Estaba tomando un café en un restaurante de carretera cerca de uno de mis centros de distribución. Cuando ella se sentó en la barra a mi lado. Ella gestionaba las operaciones de una empresa de distribución de alimentos que compartía varias rutas con la mía. Empezamos a hablar de retrasos en los transportes. No fue exactamente un comienzo romántico. Pero fue honesto. 1 año después, vivíamos juntos. 2 años después, estábamos casados. No había caos, ni manipulación, ni una suegra controlando cada decisión. Solo paz. 1 mes después de la boda, compramos una casa a las afueras de la ciudad con vistas al río. Tranquila, privada y, finalmente, nuestra. El negocio creció.
Me expandí a 2 estados más, compré otro almacén, contraté a más conductores. Por primera vez, cada dólar que ganaba se quedaba donde pertenecía. Entonces, Stephanie volvió a mi vida. No directamente. A través de Linda. Sucedió casi 3 años después del baby shower. Estaba saliendo de un restaurante después de cenar con Rachel cuando vi a Linda de pie junto a mí. Camioneta. Se veía diferente, mayor, cansada, más pequeña de alguna manera. La ropa cara había desaparecido. La confianza también se había ido. Rachel me miró. ¿La conoces? Desafortunadamente. Linda dio un paso adelante. Tony, por favor. Solo 5 minutos. Rachel comenzó a hablar. Negué con la cabeza. Está bien. Linda parecía avergonzada. Eso por sí solo era extraño. La antigua Linda nunca se sentía avergonzada por nada. ¿Qué quieres? Ella tragó saliva. Stephanie necesita ayuda. Casi me reí. Por supuesto, no una disculpa, no una asunción de responsabilidad. ¿Ayuda? ¿Con qué? Las facturas médicas del bebé. No. Ella parpadeó. Quizás esperaba una conversación. Obtuvo una respuesta. No. No. Tony, él es inocente. Yo también lo era. Linda desvió la mirada. Por un momento, ninguno de los dos habló. Luego intentó otro ángulo. Stephanie está pasando por dificultades. Asentí. Me imagino que sí. ¿Realmente vas a darle la espalda? Esa pregunta me irritó. No porque doliera, sino porque ignoraba la realidad. Di un paso más cerca. Yo no le di la espalda a Stephanie. Linda me miró fijamente. Stephanie me dio la espalda a mí primero. Silencio. Luego me pidió que lo financiara. Rachel permaneció en silencio a mi lado, observando, escuchando, sin interferir. Exactamente lo que un compañero debe hacer. Los ojos de Linda se llenaron de lágrimas. Podría haber funcionado con otra persona, pero no conmigo. No tenemos a nadie más, susurró. La miré durante varios segundos. Luego respondí honestamente. Eso dejó de ser mi problema el día que decidiste que yo solo era una billetera. No tuvo respuesta, porque no la había. Rachel y yo nos subimos a la camioneta. Mientras nos alejábamos, vi a Linda sola bajo las luces del estacionamiento. Lo extraño fue que no me sentí victorioso. No me sentí enojado. Me sentí terminado, o al menos eso pensé. Porque 6 meses después, recibí una llamada telefónica que lo cambió todo por última vez. Y esta vez, era la propia Stephanie. La llamada llegó un jueves por la noche. Rachel estaba arriba, leyendo. Yo estaba sentado en el patio trasero, mirando el río, cuando sonó mi teléfono. Número desconocido. Casi lo ignoro. Algo me hizo contestar. ¿Tony? Silencio. Luego una voz que no había oído en años. Hola. ¿Stephanie? Sonaba agotada. No triste, no emocional. Solo cansada. ¿Qué quieres?, pregunté. No tenía sentido fingir. Solo quería hablar. Tienes 30 segundos. Una pequeña risa se escuchó a través del teléfono. Incluso entonces, reconocía la antigua versión de mí. Directo. Sin juegos. No me sorprende, dijo ella. ¿Qué quieres, Stephanie? Otra pausa. Y entonces, finalmente lo dijo. Tenías razón. Eso no era lo que esperaba. Me quedé en silencio. Me lo advertiste, continuó. Me dijiste que descubriría cómo era la vida sin ti. Y... tenías razón.
Oí pasar un coche donde quiera que estuviera. Por un momento, ninguno de los dos habló. Luego dijo algo que me sorprendió aún más. Mi madre arruinó mi vida. No. La palabra salió de inmediato. Firme. ¿Segura? No, no lo hizo. Silencio. Eras una adulta. No discutió porque sabía que yo tenía razón. Mi madre presionó, dijo en voz baja. Tú elegiste. Otro silencio. Luego se rió con amargura. Siempre hacías eso. ¿Hacer qué? Hacer las cosas simples. Las cosas son simples. Eso se ganó otra risa silenciosa. Por primera vez en años. Sentí que estaba hablando con la versión de Stephanie con la que me casé originalmente. No la mentirosa, no la manipuladora, solo la mujer debajo de todas las malas decisiones. Quería odiarte, admitió. Lo sé. Me dije a mí misma que me humillaste. Te humillaste a ti misma. Más silencio. Luego dijo algo honesto. Quizás la primera cosa completamente honesta que había dicho en años. Creo que eso es lo que más me molestó. No respondí porque no había nada que añadir. Unos segundos después, habló de nuevo. La verdad es que Brandon desapareció casi de inmediato. No me sorprendió. El dinero también desapareció. Sigo sin sorprenderme. Mi madre lo perdió todo. De nuevo, no me sorprende. Y yo pasé años culpando a todos excepto a mí misma. Me recliné en mi silla. El río se movía silenciosamente más allá del jardín. ¿Por qué me dices esto? Porque finalmente dejé de hacerlo. ¿Dejar de hacer qué? De culpar a todos. Por primera vez esa noche, respeté la respuesta. No lo suficiente como para cambiar nada. Pero sí lo suficiente como para reconocerlo. Luego hizo la pregunta que sabía que vendría. ¿Eres feliz? Miré a través de la puerta del patio. Rachel bajaba las escaleras con una manta. La casa era cálida, pacífica, mía. Sí, dije. Lo soy. Stephanie se quedó en silencio durante varios segundos. Luego dijo, bien. Y por primera vez, le creí. Debería dejarte ir, dijo. Probablemente. Otra risa corta. Luego habló por última vez. Lo siento, Tony. El antiguo yo podría haber esperado años para oír eso. El hombre en el que me había convertido ya no lo necesitaba. Cuídate, Stephanie. Tú también. La línea se desconectó. Miré el teléfono por un momento. Luego lo dejé. Rachel abrió la puerta del patio. ¿Todo bien? Sí. Se sentó a mi lado. ¿Quién era? Lo pensé por un segundo. Luego sonreí. Nadie. Y por primera vez, eso era realmente cierto. La mujer que había llamado ya no era parte de mi vida. Era parte de una historia. Una que había terminado hace mucho tiempo. Rachel se apoyó en mi hombro. El río se movía silenciosamente en la oscuridad. Durante unos minutos, ninguno de los dos habló. Entonces, tomó mi mano. Tengo noticias. La miré. La sonrisa en su rostro me lo dijo todo antes de que siquiera lo dijera. Mi corazón inmediatamente comenzó a latir más rápido. Rachel. Ella asintió. Vamos a tener un bebé. Por un segundo, me quedé mirándola. No porque estuviera sorprendido, sino porque la vida tiene un extraño sentido del tiempo. Años antes, había estado en un salón de baile viendo cómo mi matrimonio se derrumbaba. Ahora, estaba sentado junto a una mujer que nunca me había mentido. Una mujer que llevaba a mi hijo. Un futuro real, no uno falso construido sobre secretos. Uno real.
Apreté su mano. Luego, me reí. El tipo de risa que llega cuando finalmente dejas de cargar con un viejo peso. El baby shower no fue el día en que perdí una familia. Fue el día en que salvé mi futuro. Y ahora, ese futuro, por fin, estaba llegando. Gracias por su atención.